Buenos días compañeros, nuevamente mi nombre es Emily Díaz. En este vídeo vamos a estar compartiendo con ustedes algunos aspectos del estudio que se hizo del capítulo 34 del Handbook for Distance Education, titulado Los asuntos legales y recientes del derecho de autor, de Tomás Lipinski. En este capítulo comienza describiendo lo que son los derechos de autor y no solamente describiendo el concepto de derecho de autor, sino el alcance de la ley federal sobre los derechos de autor y todo lo que abarca la ley y cuán complicada es esa ley en términos de los litigios que pueden haber en cortes sobre qué parte tiene el derecho de publicar o de utilizar algún material. Interesante dentro del artículo, cabe mencionar que muchas veces nosotros pensamos que el autor de un material es necesariamente el dueño y no es así. El autor puede o no tener los derechos de autor, pero si existe o media algún documento, alguna colaboración con el dueño de una agencia o con el dueño de un programa, por ejemplo, en el que se le ceden los derechos, el autor sigue siendo autor del material, pero el dueño es el que posee los derechos de autor. Es un poquito complicado la ley, pero sí es entendible. Eh, para evaluar, otro de los puntos que trae el artículo es que para evaluar si es pertinente o no el uso o no del material que se quiere utilizar para cualquier efecto, hay 4 factores que se estudian y se analizan antes para decidir si el uso de ese material es justo o no lo es. Si el material si se decide que el material es justo para utilizar, no vienen en conflicto ni en controversia lo que son los derechos de autor. Si se decide, por el contrario, con el análisis de estos 4 elementos, que el material no es justo para utilizar, ahí sobreviene la controversia entre los derechos de autor y la persona que está utilizando o quiere utilizar el material informativo, sea cual sea. Estos 4 elementos son los siguientes. Incluye, primero, el uso con el que se le va a dar al material, la naturaleza de ese material, qué naturaleza, de dónde sale, qué es ese material que yo quiero utilizar, la cantidad del material que yo como usuario voy a utilizar y si tiene, con el uso que yo le voy a dar, si tiene algún impacto en el mercado, desmerece el material, limita su uso una vez yo lo utilice. Esos son los 4 elementos que se utilizan para evaluar si ese material o esa información puede ser utilizado justamente o no puede ser utilizado porque retiene los derechos del autor. En cuanto al programa de educación a distancia y la importancia que tiene esto para la planificación estratégica, sí tiene suma importancia específicamente y especialmente por los programas de educación a distancia. Educación es el proceso de enseñar, ¿verdad? A distancia a través de la tecnología, a través de muchos medios tecnológicos, donde la información fluye no solamente unidireccional, sino a múltiples lugares donde existe el Internet. Por lo tanto, hay una línea bien fina de los derechos de autor de un material cuando se utiliza en una plataforma o un programa de educación a distancia. Eh, Igualmente, los programas de educación a distancia utilizan mucho tipo de información, ya sean vídeos, ya sean canciones, material escrito, didáctico, leyes, etcétera, etcétera, que el transmitir esa información puede entrar en conflicto con los derechos de autor. No creo que un solo factor sea importante en este caso en educación a distancia, sino que creo que los 4 factores son imprescindibles en una planificación estratégica. Muchas gracias.